política. Esa una discusión pues política, histórica, etcétera, pero lo que nosotros estamos planteando y documentando en la Tercera República Liberal es que en los gobiernos de Barco, Gaviria y Samper sumados se lograron una serie de hitos que marcaron una etapa de la historia de Colombia. El hito más importante, por supuesto, es la expedición de la Constitución que está celebrando en estos años 30 años de vigencia, pero hay muchos otros que, digamos, sumados, conforman una especie de época desde el punto de vista histórico. Pero eso serán las cosas que iremos viendo y discutiendo en el camino. Este es un trabajo que decidimos hacer en conjunto con Rodrigo, que siempre es un animador permanente de este tipo de actividades, de este tipo de labores académicas y formativas para los militantes y simpatizantes del partido, y además pues un miembro de la Academia de Historia de Colombia de los más reconocidos, además veedor de nuestro partido y por lo tanto para nosotros pues un aporte fundamental en este tipo de actividades. Y quiero pues agradecerle muy profundamente a Rodrigo, no solamente su apoyo y su permanente insistencia de la organización de este curso, sino el de todas las actividades que a lo largo ya de estos varios años al frente del Instituto de Pensamiento Liberal hemos desarrollado conjuntamente, publicaciones, estamos a puertas de presentar un libro también escrito por Rodrigo, en fin, hemos hecho muchas cosas juntos y a mí eso particularmente me agrada y me alegra mucho y le reconozco mucho a Rodrigo permanentemente sus aportes a la organización. Hay que reconocer también que esta iniciativa tuvo origen en una petición del edil Marlon Cruz, que no sé si está hoy con nosotros. Marlon Cruz es un edil de Bogotá, que no lo veo en la lista de los que están asistiendo en este momento, pero que pues en conversaciones con, sí, ya lo veo a Marlon ahí como llegando en este momento tal vez. Bienvenido Marlon y gracias por habernos animado a hacer este curso que estoy seguro que va a ser muy útil para que miembros y simpatizantes del partido pues tengan una serie de información lo más sistematizada, lo más documentada posible sobre cuáles han sido esos hitos en la historia de Colombia en la que el liberalismo ha estado presente y que podamos terminar con una especie de reflexión sobre cuáles son los desafíos del partido y de la ideología liberal en el mundo contemporáneo. Y esto que voy a decir es muy importante, porque el Partido Liberal, pues para todos es conocido que tiene un montón de logros y a lo largo de este curso los vamos a repasar y a documentar y a tener muy claros. Pero lo que está claro es que desde el punto de vista de la acción política y de la estrategia política, no podemos vivir de los recuerdos ni de los logros. Esos logros nos deberían dar una legitimidad para ejercer nuestra actividad política con mayor autoridad, digamos, que otras organizaciones que tienen menos historia o que han logrado menos cosas en favor de Colombia, pero no, esa legitimidad no es suficiente para salir a pedirle el voto a los colombianos. El voto a los colombianos no sale pidiéndosele, diciéndole yo hice tal cosa en el pasado, incluso en el pasado ya un poco lejano para ser ciertos, pues porque el último gobierno liberal fue en el año 94, del año 94 al 98. Ahí después hemos tenido una incidencia en la política colombiana con una bancada congresional importante y con unas elecciones de gobernadores y alcaldes que hemos ganado, pero lo cierto es que el Partido Liberal desde el 98 hasta hoy ha sido una minoría, la mayor minoría, como se dice en estos regímenes multipartidistas, es el partido mayoritario dentro de las minorías. Ningún partido hoy tiene la mayoría, pero tampoco, bueno, en el gobierno del presidente Santos formamos parte de una coalición de partidos que gobernó durante 8 años y lo hicimos particularmente por tratar de lograr
el proceso que finalmente dio lugar a la desmovilización y al desarme de la guerrilla de las FARC, que es uno de esos hitos, el último tal vez, en el que el partido ha participado en forma muy decidida. Pero lo que decía es, tenemos que prepararnos para pensar. Hay un documento ideológico que lo vamos a estudiar en la última de las sesiones, que es cuáles son los retos, pero sobre todo, cuál es la lectura que hace el pensamiento liberal contemporáneo y cuál es la propuesta que hace el pensamiento liberal contemporáneo de la sociedad de hoy, de la sociedad colombiana de hoy, cómo la entiende, cuáles son los problemas que identifica que debe resolver, cuál es la visión de esa sociedad para los próximos 50 años y qué es lo que propone. Así que todos estos hitos de la historia, pues evidentemente van conformando un catálogo de logros, un catálogo de resultados, son también el resultado de valores, de convicciones, de principios que siguen absolutamente vigentes para el liberalismo, pero que claramente tienen, como tratamos de hacerlo en el foro programático del año pasado y en el documento ideológico que se aprobó en ese foro, tiene que haber una actualización de la ideología liberal para leer la sociedad contemporánea. Hay un grupo de personas, yo ahorita pues no voy a presentarlos ni a pedirles que se presenten porque quizá la presentación de cada uno nos podría alargar mucho. Hay unas 24, 23 personas conectadas, 22 si descontamos a Rodrigo, 20 si descontamos a Marla y a Mariana que nos están ayudando, pero 20 personas pues se gastarían alrededor de una hora presentándose. Entonces no lo voy a hacer, pero pues agradezco aquí a quienes están. Leo los nombres rápidamente. Alejandra Medina, Alejandro Lozano, hay alguien que está identificado como la Asamblea de Boyacá, pero me imagino que es un diputado del departamento de Boyacá y sí es, pues me alegra mucho que esté con nosotros. Daniel Martínez, Eliana Andrés Ayala, Elkin Col, Johan Ruiz, Juan Esteban Rodríguez, Juan Pablo Villada, Julián Vargas, Karen Vargas, Luis Javier Vicente Castilla, Manolo Ortega, Marla, que ya la mencioné, Marlon Cruz, que es el edil que les mencionaba, que nos animó a hacer este curso, Marta Ángel, Óscar Aguilar, Osvaldo Camacho, Estefani, puede ser, Arcos, Jesús Rivera. Esas son las personas que están. Fabián Rojas es presidente de la Asamblea de Boyacá. Gracias, Fabián, por presentarse. Y entre otras cosas, creo que esa es una buena idea para facilitarnos y para que todos sepamos quiénes estamos aquí, pero digo para reducir el tiempo con la presentación personal, que quizá en el chat cada uno pues escriba como lo hizo Fabio, como lo hizo Fabián, perdón, su nombre y pues como la actividad que lo identifique y ojalá saber desde dónde están conectados, porque eso nos permite, bueno, nosotros tenemos esa lista y nosotros lo sabemos, pero le permite a los demás participantes del curso tener la identificación de con quiénes vamos a estar. Hoy vamos a tener la presentación del doctor Rodrigo Llano, a quienes todos ustedes conocen y yo ya presenté con esta ponencia sobre la ideología liberal a través de la historia. Nosotros, pues el currículum ya ustedes lo conocen. No sé si Mariana lo tenga por ahí a la mano para poder leerlo, pero además de eso, de que queremos hacer de esto un curso de verdad y no un ciclo de conferencias desilvanadas. Entonces, vamos a tratar de que desde el Instituto de Pensamiento Liberal proponer una serie de materiales de lectura y eventualmente incluso de conversaciones informales sobre algunos de los materiales por fuera de las charlas para que, insisto, sea verdaderamente un curso, una especie de diplomado en este tema y no un ciclo de conferencias. Entonces, ustedes van a recibir a partir de mañana y en los próximos días material de bibliografía
que el expositor de la siguiente semana nos va a recomendar para que ojalá ustedes lean previamente y puedan participar en forma más activa y además le podamos sacar más provecho a este curso. Fabián nos cuenta que está desde Miraflores, Boyacá, y nos escribe Julián Vargas, que es presidente del Directorio Liberal y además concejal del municipio de San Gil, en Santander, y está el King Cole, estudiante de Barranquilla, y en fin, ahí vamos a ir completando la lista y entre todos la vamos a ir mirando mientras Rodrigo nos regala su presentación. La presentación, imagino, va a ser de aproximadamente 45 minutos, Rodrigo. Más o menos, 45, 50 minutos. Unos 45 minutos, después habrá unos 15, 20 minutos más de conversación. Yo aquí ya me retiro y Rodrigo pues coordina el resto y habrá pues una conversación de una media hora, es decir que habrá unos 75, 80 minutos a partir de ahora, o sea que más o menos un cuarto para las 7, pero con toda certeza a las 7 de la noche estará cerrada la conversación. Y lo digo no sino para ponerle unas reglas de juego que todos nos midamos en el uso del tiempo y podamos arrancar. Espero además que las otras sesiones las podamos iniciar a tiempo para que a las 5:15 el expositor esté comenzando, pero como esta era la primera y requería un poco estas explicaciones y esta presentación, pues nos hemos pasado un poco del tiempo. Ahí se están identificando varios que son estudiantes, eso nos alegra mucho, quiere decir que además tenemos un público joven y desde distintos lugares. Ya vimos que están en Miraflores, en Boyacá, en San Gil, en Barranquilla. Alejandro Lozano se anuncia desde Cali, en fin. Así que bueno, a todos nuevamente muchas gracias, nos alegra de verdad mucho. Vamos a hacer con mucho juicio este curso, incluso vamos a tratar de tener unos materiales que después eventualmente puedan replicarse para cursos virtuales de otros grupos. Así que va a ser un trabajo que desde nuestra parte tenemos el compromiso de hacerlo con todo el rigor, porque va a ser, digamos, como una especie de llamita que vamos a utilizar para estar expandiendo en otras partes. Nuevamente a Rodrigo, mil gracias, y a Marlon por habernos animado en este curso. Yo ya no digo nada más. Rodrigo es dueño del auditorio. Gracias, Rodrigo. Gracias, Héctor. Bueno, un saludo para todos los asistentes. Quiero saludar muy especialmente, comenzando a Marlon Cruz, que es el papá de esta idea. Me la expuso en una cafetería del centro de Bogotá. Se la transmití a Héctor. Ahí nos demoramos un tiempo cuadrándola. Ya pues el IPL se puso al frente del curso y lo sacó adelante. Y bueno, agradecerle a Mariana Ayala, que ha sido tan colaboradora en esto, a Laura, que está de host en este momento. Y bueno, arranquemos. Ahí están viendo la imagen, la ideología liberal a través de la historia. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor, se ve perfecto. Bueno, como todos ustedes son viajeros frecuentes a París, seguramente no han ido a buscar la columna de Julio. Ahí encima de la columna de Julio está esta figura, que es el símbolo del liberalismo. Vayan para que inclinen respetuoso su cerviz ante esa imagen liberal que está en la columna de Julio en París. Este es un cuadro de Francisco de Goya. Se llama Por Liberal. Mire cómo a esta mujer la pasaron al papayo, las cadenas que tiene aquí. Bueno, la volvieron nada. Por liberal. Definiciones. Dice Karl Hermann Flagg, que es un alemán: los primeros impulsos liberales surgieron cuando el hombre comenzó a pensar, y los últimos solo se extinguirán cuando haya desaparecido el último hombre sobre la faz de la tierra. Woodrow Wilson, el presidente norteamericano de la Primera Guerra Mundial, decía:
El liberalismo es lo único que puede salvar a la civilización del caos. Y Oscar Lafontaine, un alemán casado con colombiana, escribió un libro y dice: el corazón todavía no cotiza en bolsa, pero sí tiene un lugar. Late a la izquierda. Este es un partido de izquierda democrática. Esto es muy importante. No somos un partido de centro, somos un partido de izquierda democrática. La palabra liberal. En Roma se utilizaba la palabra liberalis, que tenía relación con los oficios de la gente libre, lo que después se llamó artes liberales, los abogados, los contadores, los economistas, en fin, para distinguirla de los oficios de los esclavos, que pasaron a llamarse serviles. En el Tesoro de la Lengua Castellana de 1611, la palabra liberal tenía la acepción de generoso, desinteresado. En el Diccionario Crítico Burlesco de Bartolomé José Gallardo de 1812, se definieron las ideas liberales como aquellas que propenden por el amor y la posesión de la libertad. En 1768, en el Diccionario de la Lengua Inglesa, liberal quiere decir magnificente, generoso, dadivoso. En 1772, el Diccionario de Inglés de Oxford decía liberal, libre de sesgos, prejuicios o intolerancia. Estas definiciones siguen siendo válidas. ¿Qué es el liberalismo? El liberalismo es una cultura, es una condición del alma humana, no necesariamente es un partido. Hay gente muy liberal que no hace parte del partido político. Es una conducta de sentimientos enaltecedores como la comprensión, la generosidad, la tolerancia, el respeto al disenso, la promoción de la equidad, el deseo de libertad, la promoción del diálogo y la confrontación con las tesis, no con las personas, que debe constituir un estado de bienestar para toda la población. Los liberales luchamos por el bien común. 20 principios básicos e inmutables del liberalismo. El primero, la libertad. Libertad en todo sentido, de pensamiento, de conciencia, de expresión, de imprenta, de profesión, de movilización, de culto, de respeto al disenso, etc. Todos los seres humanos nacen libres e iguales. La concentración del poder político es un peligro para la democracia y la libertad. No se admiten los presos políticos. El liberalismo es la filosofía de la libertad, decía David Boas. Libertad con responsabilidad, no libertinaje. Libertad con responsabilidad. El segundo, la propiedad, pero no para el Estado, la Iglesia o 4 ricos. Es la propiedad para todo el mundo y ello exige el control de los monopolios, especialmente los financieros, y el fin del latifundismo. El liberalismo que practicamos es político, en ningún caso económico, y ahora vamos a ver cuáles son las diferencias. Los que llegaron, esos pioneros que llegaron a Estados Unidos en el Mayflower, lo primero que dijeron fue: usted puede tener toda la propiedad que quiera, trabajada con sus propias manos. No puede contratar a nadie para extender su propiedad. Por eso en Estados Unidos no existe el latifundismo, que es lo que más esteriliza una economía. El tercer principio es la defensa de la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Este no es un principio de derecha, es un principio proclamado desde los tiempos de John Locke. Somos ambientalistas, animalistas, defensores de los derechos humanos, reconocemos la democracia como el sistema liberal por excelencia y ratificamos el compromiso inmodificable de gobernar en beneficio de las clases populares. Esto es un principio fundamental. El cuarto es la virtud. Los fondos públicos son sagrados y quien se apropie de ellos no debería volver a ver jamás en libertad la luz del sol. El quinto, el voto universal y secreto, sin manipulaciones ni fraudes, absolutamente libre, para que defina la marcha y el rumbo de la nación.
No se debería admitir esos que votan después de las 4 de la tarde. El sexto, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Este es un principio que lo tomamos de un republicano norteamericano que fue el presidente Abraham Lincoln, que en su discurso de Gettysburg, un discurso de 7 minutos, que pasó a la historia como uno de los mejores discursos de la historia, proclamó este principio del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. El liberalismo es inseparable de la democracia. No aceptamos la dictadura ni la violación de los derechos humanos, que está tan de moda en este momento y desde ayer que llegó el concepto de la Comisión Internacional de Derechos Humanos a Colombia. El séptimo, el hombre social. Este es otro principio que tomamos de un alemán que no era propiamente un demócrata. Se me olvidó el nombre de este. Bueno, el liberalismo está al servicio del hombre. Su primer objetivo es lo que Ralph Dahrendorf llama la subclase de los excluidos. Ahí volvemos a la gente más pobre. El octavo es el Estado intervencionista para impedir los excesos de los poderosos. El noveno, el Estado laico y civilista, con fraternidad, igualdad y equidad, absoluta separación de la Iglesia y el Estado. La libertad de culto es una propiedad moral de la persona y eso no tiene por qué volverse una política de Estado. El décimo es la educación de calidad universal y gratuita, el fin de todas esas universidades de garaje que ojalá se extinguieran. El 11 es la circulación de las élites y la alternancia en el poder. Donde no hay circulación de las élites, no hay democracia. Rechazamos las dictaduras, el caudillismo, el culto a la personalidad, los seres providenciales y la eternización en el poder. El 12, la prensa libre y sin censura. Los liberales preferimos una prensa desbocada a una prensa amordazada. El 13, la progresividad tributaria, donde el que tiene más pague más impuestos. No como en Colombia, que todo se lo clavan es al impuesto al consumo para que pague lo mismo el rico que el pobre. Eso no puede ser. El 14 es la defensa de los derechos de las minorías. Rechazo a los fanatismos. Las mujeres son las únicas que pueden decidir sobre su cuerpo. Los hombres no tenemos por qué meternos en una decisión de si las mujeres deciden o no abortar. El 15, no intervención en las relaciones internacionales y unión entre los pueblos indoamericanos. El 16, la absoluta paridad de género en todas las elecciones y al ocupar los cargos públicos. Ya la Internacional Socialista tiene que la mitad de las presidencias lo ocupan los hombres y la otra mitad las mujeres. El 17, el Estado debe vivir en una situación de constante renovación y actualización para adecuarse a los nuevos tiempos. El 18 es la adaptación y permanente actualización de la tecnología en todos los campos de la vida ciudadana. El 19, la defensa de la familia, que es el eje de la sociedad, como núcleo director de la vida ciudadana. La crianza de los niños es de responsabilidad de los padres y de interés primordial para el Estado. Creemos en la legalización de las drogas para que deje de ser un problema de orden público y se convierta en un problema de higiene pública. Y el 20, la absoluta separación de los 4 poderes. El legislativo, que es el predominante, el judicial, el ejecutivo y el electoral. Si te identificas con estos postulados, eres liberal y no lo sabías. Pedro Cerezo Galán, que es un español, dice: el etos liberal democrático reside en la combinación ardua de la autonomía individual con la solidaridad social, en el respeto a una voluntad general común. Juan Bautista Say, que se lo recomiendo que lo lean: no cabe duda de que un gobierno debe proteger los intereses de los trabajadores. ¿De qué liberalismo estamos hablando? Ya lo decíamos ahora. Hay liberalismo de muchas clases que pueden no estar en un partido político. Si hablamos de liberalismo de género,
procura la exaltación de la dignidad de las personas y sus libertades y derechos. Si es político, pone límites al poder del Estado y del gobernante, impidiéndoles que invadan la esfera personal. Si es económico, busca la libertad de las fuerzas del mercado dentro de una clara regulación e intervención estatal. Si es religioso, es libertad de conciencia y de cultos, tolerancia en las ideas y en las actitudes. O si es un liberalismo filosófico, define el papel del individuo en la sociedad, la razón y la ética son la guía de sus acciones y rechaza los confesionalismos. Diferencias entre el liberalismo político y el económico. En el político lo libre es el hombre, en lo económico lo libre es la economía. En lo político el individuo humano es el fin, en lo económico el individuo humano es un instrumento. En lo político defiende el derecho a disentir y en lo económico controla el derecho a disentir. En lo político buscamos el Estado intervencionista. En lo económico se busca el Estado gendarme. En lo político se busca el voto universal. En lo económico el voto para las minorías privilegiadas. En lo político se busca la protección a los menos favorecidos para buscar la equidad y en lo económico se busca la protección al capital para que genere empleo. En lo político, la actividad económica es uno de los muchos medios para que el ser humano alcance la perfección. En lo económico, la actividad económica es la actividad por excelencia y no debe ser controlada por el Estado, sino por las fuerzas del mercado. En lo político, la igualdad se busca la igualdad en el punto de partida. En lo económico, se defienden las herencias. En lo político, el único control admisible a la libertad es cuando pone en peligro la libertad de los demás. En lo económico, la libertad hay que controlarla si pone en riesgo la propiedad privada. Vean ustedes, pues, que hay muchas diferencias. Que no somos los liberales colombianos. Hay una serie de partidos liberales en el mundo que no tienen nada que ver con nuestra ideología política. El Partido Liberal Alemán, el de la Fundación Friedrich Naumann, los partidos liberales del Canadá y de Honduras que están en el poder, el liberal radical auténtico del Paraguay, como tampoco tenemos afinidad con los movimientos libertarios de Guatemala, con Gloria Álvarez, y los de México y Argentina. Todos estos partidos y movimientos son de derecha y tienen como centro y único fin la libertad total del ser humano y el egoísmo, centro de las teorías políticas del capitalismo salvaje. Nosotros, liberales colombianos, socialdemócratas, afiliados a la Internacional Socialista, creemos en el ser humano, donde apenas una de sus características es la libertad, pero tiene 19 más que deben conjugarse para ser verdaderamente liberales. En el liberalismo tenemos a John Locke como el padre del liberalismo político, del cual hacemos parte y que nace con el libro Los dos tratados del gobierno civil, que es prácticamente el acta fundacional de nuestra corriente política en el mundo. Hay otros que también se llaman liberales, que siguen a rajatabla a Adam Smith, al que califican de padre del liberalismo económico, tanto en La riqueza de las naciones como en su libro Teoría de los sentimientos morales, incluso deformándolo porque Smith se aleja del egoísmo de Hobbes. Lo que nos aleja radicalmente de esos partidos y movimientos políticos es la escuela económica austríaca, que nace en 1871 con los principios de economía de Karl Menger, que hoy tienen como sus principales orientadores a Friedrich Hayek, Eugen von Barbour, Ludwig von Mises, Murray Rothbard y Jesús Huerta de Soto, el peruano, soportado en las tesis de Augusto Comte y Charles Dunoyer. Sus seguidores son los herederos de la Escuela de Salamanca y de Frédéric Bastiat. Ejes fundamentales de la escuela austríaca del liberalismo económico, para que miremos que no somos los liberales. Primero, el individualismo es el centro y todo que lo afecte debe ser rechazado. Segundo, todos los fenómenos sociales se explican por la acción de los individuos.
Tercero, rechazan la división entre macro y microeconomía. Según ellos, es la micro la que explica la macro. Cuarto, no aceptan el intervencionismo estatal. Quinto, pregonan el Estado mínimo. Sexto, todo debe dejarse a las fuerzas del mercado que se autorregulan a sí mismas y fijan los precios y los beneficios. Séptimo, se oponen por igual al comunismo y al socialismo. Octavo, los ciclos económicos los explican desde la perspectiva de lo que le conviene al individuo y a la iniciativa particular. Noveno, rechazan los aranceles, los impuestos y el control de precios. En resumen, son los más claros exponentes del capitalismo salvaje. John Dewey, un norteamericano, dice, aquí se abren dos corrientes del pensamiento liberal. Una que se decanta por el intervencionismo, y eso somos nosotros, y otra que se decanta por el laissez-faire, que son los liberales ortodoxos, esos otros de los cuales ya hablábamos. Este es el primer liberal de la historia, Cornelio Tácito. Se cree que nació en el año 55 de nuestra era y que murió hacia el año 120, sin que se tengan unas fechas muy precisas. Fue historiador, senador, cónsul y gobernador del Imperio Romano. En las historias y los anales hace una defensa de la libertad para el pueblo y de la virtud de los gobernantes. Es realista en política, defiende los ideales republicanos y al Senado, o sea, legislativo, por encima del gobernante. Prehistoria del liberalismo. Las Cortes de León de 1188 y las catalanas de 1192, donde se habla de la separación de la Iglesia y el Estado. La Carta Magna firmada en Inglaterra el 5 de junio de 1215 por Juan Sin Tierra, donde los nobles le arrancaban al soberano parte de sus prerrogativas y se independizaba la Iglesia del Estado. La Bula de Oro firmada por Andrés II de Hungría en 1222. Esta y la anterior, lo de Juan Sin Tierra, son los documentos más antiguos que soportan los sistemas políticos modernos. Y la Bula de Oro de 1356, que fijaba las reglas para la elección del rey de los romanos, excluyendo al Papa del proceso. El puritanismo es un origen próximo del liberalismo. Ya hablábamos del puritanismo ahora cuando hablábamos de los pioneros del Mayflower. Eran todos puritanos que venían de Inglaterra huyendo de la persecución religiosa y se vinieron para América. El puritanismo escocés de John Knox, corriente derivada del calvinismo ginebrino, está en la esencia y el origen del liberalismo. Para los puritanos, la organización del Estado, el origen de las autoridades, viene de abajo hacia arriba y no como se hace la política en Colombia, de arriba hacia abajo. Por eso es que a los puritanos que desembarcan en Estados Unidos a bordo del Mayflower hacen esa sanación y dan origen a la democracia. Estos son grandes teóricos del liberalismo. Benjamín Constant es el principal vocero del liberalismo en la Restauración. Abogó por las libertades locales y de cultos, por el Estado mínimo, gobierno con responsabilidad de los ministros y parlamento bicameral. Promovió la diversidad y el diálogo, estimuló el comercio y la industria. Otro es un letón, Isaiah Berlin, filósofo liberal, nacido en Riga y muerto en Oxford. Ha sido el que más ha trabajado la relación entre liberalismo y socialismo, teniendo como base la libertad del individuo. Dice Berlin, comillas, la política es esencialmente conflicto entre fines, valores e intereses contrapuestos y se alimenta de ideas que afectan crucialmente el desarrollo de la historia. Cierra comillas. Judith Clark es otra letona, pero esta se fue para Norteamérica. Dice, el liberalismo nació como una trinchera institucional frente al miedo. Ahora vamos a ver por qué. Necesitamos un Estado que no pretenda hacernos felices, sino que sea justo. El liberalismo se convirtió en ciencia de las instituciones cuando comprendió que si el poder se convierte en impersonal, si se limita y se dispersa, pierde su carácter amenazante.
De Judith Clark hay un libro escrito en español, los demás están en inglés. Michael Walzer dice, un liberal es quien no ocupa todo el espacio disponible, quien deja un lugar a los demás. Los liberales defienden una sociedad pluralista, un sistema judicial independiente, una democracia constitucional, el respeto a los otros, porque los seres razonables, como señaló Locke, sostienen sus opiniones con cierta dosis de duda. El liberalismo nace en la crisis de la exclusión en la Inglaterra de 1678 a 1688, que también es la época. ¿Por qué se llama exclusión? Porque la isla quería seguir siendo anglicana y el heredero al trono, el duque de York, era católico. Entonces le armaron un proceso para excluirlo de la sucesión al trono, y por eso se llamó la crisis de la exclusión, o la revolución gloriosa también se llamó. Amplios sectores de la sociedad se enfrentaron a los Estuardo, que pretendían establecer una monarquía absoluta y desconocer las libertades que ya el pueblo había conseguido desde las épocas de Juan Sin Tierra. Entonces el liberalismo nace sobre este libro, segundo tratado sobre el gobierno civil. El primer tratado sobre el gobierno civil es un estudio sobre la monarquía inglesa, ese no nos interesa. El segundo tomo es el tratado sobre el gobierno civil, que es nuestra acta fundacional. En los dos tratados se consolida cuando el parlamento triunfa sobre la monarquía, es decir, cuando el principal poder del Estado es el legislativo, no el ejecutivo. Giovanni Sartori dice, la crisis actual de la democracia es en gran medida una crisis de fundamentos éticos. Esto sí que es verdad hoy en Colombia. El disenso. Este es un librito que publiqué yo con el doctor José Ferney Paz Quintero, que es el presidente del Tribunal de Control Ético. Ahí dice Manuel Murillo Toro, con tal de que no bajen a los insultos, abro ancho campo a la discusión. La gente puede estar no de acuerdo con uno, pero nadie tiene derecho a pegarle una insultada. Las minorías tienen todo el derecho a expresarse, pero la democracia la definen los consensos que forman las mayorías. Quien disiente tiene la obligación de formular cómo se llega al nuevo consenso. No es me opongo porque sí, no, me opongo porque creo que esto es malo y lo que se debe hacer es tal otra cosa. Ahí hay disenso y respeto por ese disenso. Este es un libro, todos han leído el Principito de Antón de Saint-Exupéry, pero no han leído Carta a un rehén, que es bien interesante sobre estos principios del disenso. Y la objetividad es escrita por un Maturana, no aquel que dijo que perder era ganar un poco, sino un filósofo chileno que se murió inclusive creo que este año. Es un libro muy pesado, pero bien interesante. Ya llegamos a un teórico muy importante, John Stuart Mill. Comillas, si toda la especie humana, menos una persona, fuese del mismo parecer y solamente ésta fuera de parecer contrario, el imponerle silencio sería tan injustificable como el imponer silencio a toda la especie humana, si esto por acaso fuera posible. Cierra comillas. El liberalismo de Mill. El liberalismo no se opone a la religión, sino a determinados intereses religiosos que nada tienen que ver con el dogma, aunque pretendan representarlo. El liberalismo implica la democracia, pues al sostener como principio que todo hombre es libre por naturaleza, lógicamente todos los hombres son iguales, no unos más iguales que otros, todos los hombres somos iguales, sin color, sin género, sin lugar de nacimiento, sin equipo de fútbol, nada, todos somos iguales.
Mill desliga el liberalismo del laissez-faire. Él es el que hace la partición entre el laissez-faire y lo que es el liberalismo que nosotros practicamos. El liberalismo fue una revolución justamente porque puso en cuestión la concepción estática del orden social, legitimando el conflicto y pone como punto central de su doctrina política el cambio social. El liberalismo pone su fe en el mundo y en el hombre y quiere para todos las mejores condiciones de vida posibles. Una máxima inglesa del siglo XVIII: por debajo de Dios, el pueblo es el origen de todo poder justo. No las clases adineradas, las llamadas gentes bien, sino el pueblo. Montesquieu decía: el deseo de enriquecerse sin trabajar, la adulación, la traición, la perfidia, el ridículo de que siempre se cubre a la virtud, es una característica de los cortesanos en todos los lugares y en todas las épocas. También decía: no habremos de asombrarnos que los votos se den por dinero. La gente en Colombia cree que la compra de votos se la inventaron los costeños. No hay tal. En la Constitución de Antioquia de 1812 se castigaba la compraventa del voto. También dice Montesquieu: el desprecio hacia la corrupción es un objetivo virtuoso. La esclavitud comienza siempre por el sueño del lujo y la sensualidad. La libertad de prensa. Como decíamos ahora, los liberales preferimos una prensa desbocada a una prensa amordazada. Martí decía: la libertad es el derecho que tienen las personas de actuar libremente, pensar y hablar sin hipocresía y sin que por hablar lo metan a uno a la cárcel. Abraham Lincoln decía: no se puede formar el carácter y el valor del hombre quitándole su independencia, su libertad y su iniciativa. El liberalismo toma cuerpo cuando cruza el Canal de la Mancha, con la publicación de los derechos del hombre y del ciudadano el 4 de agosto de 1789 y el escrito de Olimpia de Gouges en 1791 sobre los derechos de la mujer y de la ciudadana. Ahí el liberalismo toma cuerpo, en esa Revolución Francesa. Y se fijan otros dos principios básicos del liberalismo. La libertad, ya teníamos la libertad, ahora le agregamos la igualdad y la fraternidad. Aquello de liberté, igualité, fraternité, ahí quedan consagrados todos esos principios. Fukuyama, tan reconocido en sus escritos, dice: la democracia liberal es más que en unas elecciones. Se trata de una compleja serie de instituciones que restringen y regulan el ejercicio del poder mediante la ley y un sistema de mecanismos de control y equilibrio de poderes. Esta es María Goussen, que utiliza el seudónimo de Olimpia de Gouges, autora de los derechos de la mujer y la ciudadana. Nació en Montbard, Francia, el 7 de mayo de 1748 y muere en la guillotina en París el 3 de noviembre de 1793. Es escritora, dramaturga y pamfletista. En su obra Samoré et Mirza se pronuncia en contra de la esclavitud. Hace la defensa de los girondinos. Muy importante, ella era girondino, como lo fue Francisco de Miranda, no jacobino. Axel Kaiser dice: liberal es aquel que defiende el respeto irrestricto de los proyectos de vida ajenos, porque cree con total convicción en la igual dignidad de los seres humanos sin excepciones. Mary Wollstonecraft, esta mujer, escribe un libro que se llama Vindicación de los Derechos de la Mujer. Esta es una foto de un librito que yo tengo y que se consigue en las librerías, escrito en 1792. La primera constitución liberal del mundo es la de los Estados Unidos, adoptada el 17 de septiembre de 1787, escrita por los delegados a la Convención de Filadelfia y ratificada
el 21 de junio de 1788 y que entra en vigor el 4 de marzo de 1789, que reemplaza los artículos de la Confederación de las 13 Colonias, composición que tiene 7 artículos y ha tenido a lo largo de la historia 27 enmiendas. Es tal vez la constitución más antigua del mundo y ahí sigue. Tiene 2 pecados: mantener la esclavitud y discriminar a la mujer. El liberalismo se establece como corriente política en las Cortes de Cádiz de 1812, cuando los bandos se definen entre liberales por un lado y serviles o godos por el otro. Así los llaman, serviles o godos, desde entonces. Marcelino Meléndez y Pelayo dice: los liberales son los que siempre llevan el nombre de la libertad en los labios. José María Lasalle, que es un diputado actual del PP, y escribió un libro que se llama Liberales, dice: el liberalismo está más allá de la oferta y la demanda. Los padres fundadores, John Locke, inglés, dice: la soberanía emana del pueblo, la propiedad, la vida, la libertad y el derecho a la felicidad son derechos naturales de los hombres, anteriores a la constitución de la sociedad, que el Estado tiene como misión principal proteger esos derechos, así como las libertades individuales de los ciudadanos. Voltaire dijo: nunca hubo quizás un espíritu más sabio que el de Messier Luc. Otro de los padres fundadores es Adam Smith, escocés. El Estado tiene que velar porque el ser humano controle su egoísmo innato para que pueda vivir en comunidad. La clave del bienestar social está en el crecimiento económico, que se potencia a través de la división del trabajo y la libre competencia. Ninguna sociedad puede ser próspera ni feliz si la mayor parte de sus miembros son pobres y miserables. En la 5ª edición de La riqueza de las naciones, Smith reconoció la necesidad de la intervención del Estado en la economía. Yo siempre he creído que los que tienen a Smith como padre del liberalismo salvaje simplemente no han leído a Smith. El primer partido liberal del mundo fue el de los Whigs en Inglaterra. Algernon Sidney fue uno de ellos. Nació en Blackfriars, Inglaterra, y fue ejecutado en Tower Hill en 1683. Dice: el poder absoluto es el peor mal que le puede llegar a una nación. También el pueblo tiene derecho a abolir un gobierno corrupto. Su obra principal es un discurso relativo a los gobiernos y es el gran inspirador ideológico de los Whigs. Otro gran inspirador de esa corriente política fue Gilbert Burnet, que nace en Edimburgo y muere en Clerwell. Fue gran inspirador de los Whigs y obispo de Salisbury. Escribió Historia de la Reforma de la Iglesia en Inglaterra e Historia de mi propio tiempo. Alexis de Tocqueville, padre de la democracia liberal, escribió La democracia en América. Un texto supremamente conocido. Dice: la igualdad de condiciones trae consigo la movilidad social. Lo nuevo no es tanto la movilidad social como que las personas que viven en condiciones desigualitarias se sientan iguales. La libertad exige esfuerzo y vigilancia. Es difícil de alcanzar y fácil de perder. Si se quiere resolver el problema de la democracia, la solución debe encontrarse en sí misma, es decir, la solución debe estar en armonía con su principio fundamental, la igualdad. También dice Tocqueville: la libertad es el criterio de ponderación para la mejor aplicación de la igualdad en las sociedades. Concentrar poder político presenta riesgos que se pueden solucionar por medio de modernos esquemas de administración que procuren la descentralización y la desconcentración. Estos son 2 escritores alemanes: Johann Wolfgang von Goethe, todos ustedes lo conocen, y Friedrich Schiller. Orígenes del liberalismo. Los cuáqueros.
Su verdadero nombre es la Sociedad Religiosa de los Amigos, fundada por George Fox en 1652. Defienden los derechos de las mujeres y de las minorías, no tienen credo oficial, son pacifistas y defienden la justicia y la estricta honradez. Fueron los primeros en combatir la esclavitud. Los baptistas dicen la autoridad reside en la congregación, no en el pastor. Promueven el libre albedrío, la libertad de conciencia. Sostienen que el hombre tiene dos naturalezas, una física y otra espiritual, y por lo tanto debe haber una separación total entre el Estado y la Iglesia. Antigüedad de los partidos políticos en el mundo. El más viejo de todos es el Tory. En 1679 significaba bandido irlandés o súbdito del Papa. Es el origen del Partido Conservador Inglés, fundado por Thomas Osborne, conde de Danby. Comenzaron a llamarse conservadores en 1834 en el manifiesto de Robert Peel. El segundo es los Whigs, de 1681, significaba cuatrero o rebelde presbiteriano. Es el origen del Partido Liberal Inglés. Comenzaron a llamarse liberales en 1868, cuando así lo denominó el primer ministro William Gladstone. Fue fundado por Anthony Ashley Cooper, conde de Shaftesbury, jefe del médico y secretario privado John Locke. Es decir, John Locke pertenecía, como digamos, a una UTL de William Gladstone. No, perdón, de Ashley Cooper. El tercer partido en antigüedad, en 1793, en 1792, el Demócrata de los Estados Unidos, fundado por Andrew Jackson. El cuarto es el Partido Blanco y el Partido Colorado de Uruguay, que se fundaron el mismo día por unos generales de la independencia uruguaya. Fructuoso Rivera, fundador del Colorado, y Manuel Oribe del Blanco en Uruguay. El sexto es el Partido Liberal Colombiano, fundado por José Ezequiel Rojas Ramírez. Somos el partido más antiguo del Internacional Socialista. Le llevamos 40 años de ventaja al Partido Socialista Chileno, que se decía y se proclamaba como el más antiguo del Internacional Socialista. El Pacto de Amapala. En junio 20 de 1895 se firma este pacto que crea la Internacional Liberal, liderada por Juan de Dios el Indio Uribe de Colombia, Eloy Alfaro del Ecuador, José Santos Zelaya de Nicaragua, el anfitrión presidente de Honduras, Policarpo Bonilla, y el salvadoreño Rafael Antonio Gutiérrez, donde también se creó la República Mayor de Centroamérica. Ahí nació un gran apoyo que después se concretó con armas y provisiones para los liberales en la Guerra de los 1000 días. El político profesional. En 1815, el rey Luis XVIII le mostró a su ministro Talleyrand un proyecto de constitución y éste le dijo: falta el sueldo de los diputados. A lo que el rey le respondió: no necesitan sueldo, es un honor estar allí porque están para servir. Y Talleyrand le contestó: más caros nos saldrán. En Inglaterra, en el gobierno de Herbert Henry Asquith, del 1908 a 1916, comenzó a pagársele a los parlamentarios cuando llegaron a la Cámara de los Comunes los primeros laboristas para que pudieran competir en igualdad de circunstancias. Ahí nació el político profesional. Evolución del liberalismo. El liberalismo no ha sido estático toda la vida. Primero habló de la libertad ante el Estado, después se proclamó como parte del Estado gendarme para partirle la columna vertebral al colonialismo. Después habló del individualismo como cultura, luego de la libertad en el Estado con control democrático. Llegamos al Estado intervencionista, buscamos la igualdad política y económica con soberanía popular porque había que compaginar la igualdad con la libertad política. Michael Walzer dice: ningún partido o movimiento político que aparezca en contra de las
jerarquías establecidas y cimentadas sobre la riqueza o el poder, obtendrán nunca éxito alguno, si no despierta las pasiones partidistas y de lucha de las personas situadas en el extremo inferior de la jerarquía. Y también dice, la política consiste sobre todo en oposición y conflicto, en desacuerdo y disputa. El voto y el liberalismo. El sufragio universal transformó al liberalismo. El voto popular conecta e interrelaciona la vida política y la cuestión social. El voto es el único instrumento que garantiza la circulación de las élites, que es base y sustento de la democracia. Las sociedades más democráticas son las que tienen un alto componente de valor liberal. Hoy por eso necesitamos más liberalismo y no menos liberalismo. El pensamiento único es enemigo del liberalismo por su concepción totalitaria, por la corrupción política, el centralismo, la oligarquización de los partidos, el abstencionismo electoral, la decadencia del parlamentarismo y la privatización de lo público. La nueva frontera ideológica del liberalismo es el hombre social. Hoy el liberalismo es social o no es, con solidaridad universal y responsabilidad ante la suerte de todos, especialmente inclinado a rescatar del pantano a los menos favorecidos. Un caso aleccionante, el Partido Liberal Inglés fue fundado en la tarde del 6 de junio de 1859 por Lord Palmerston como heredero del viejo partido Whigs. Tuvo su apogeo entre 1860 y 1920. Hoy es una fuerza muy pequeña, casi inexistente. ¿Por qué se extinguió el Partido Liberal Inglés? Porque se dejó robar sus banderas y sus principios. Eso nos está pasando a los liberales colombianos hoy. Se volvió una masa amorfa de autócratas, negociantes, oportunistas, charlatanes, reformistas, industriales y disidentes. Sus dirigentes abandonaron la ideología y decidieron hacer política acomodándose a las circunstancias que les beneficiaran electoralmente a corto plazo. Impidió el derecho al voto de las mujeres. Cuando unos dirigentes tan diversos como sus principios resolvieron quedarse en el laissez-faire y no evolucionaron hacia la socialdemocracia por buscar su acomodo político, hicieron que el partido dejara de apropiarse de la esquiva e imprevisible alma humana porque se arrojaron en brazos de una contradicción. La apariencia de democracia era una estrategia para conservar un poder que pensaban era suyo por derecho. Algunos de ellos eran pares que debían su cargo a haber heredado un título de nobleza. El liberalismo hoy es un partido civilista, pacifista, laico, que rechaza el caudillismo y cree que la democracia se sustenta en la circulación de las élites y el pluripartidismo. Defiende el derecho a disentir, protege la libertad en todos los sentidos, busca la igualdad por la educación universal, gratuita y de calidad, rechaza el pensamiento único, defiende la libertad de prensa, busca las oportunidades para todos, impone tasas contributivas graduales acordes con el nivel de riqueza para tener recursos que protejan al más débil, es tolerante, no admite que haya presos políticos, es ambientalista, animalista, defensora de los derechos humanos y solo acepta la democracia como sistema político. Manuel de Rivacoa, otro español, dice: el problema fundamental del liberalismo no es tanto el de la titularidad de la soberanía, el del origen del poder y quién ejerce el mando, cuanto el de cómo y para qué se ejerce. Eso del poder para qué que decía Echandía, pues para eso, para qué se ejerce, con el propósito de garantizar el respeto y la preservación de la personalidad humana y consiguientemente sus derechos. Las crisis actuales, derechos fundamentales, representatividad social, conciencia de ciudadanía, estamos viviendo la revolución de las expectativas crecientes. Nada esteriliza más una economía que el latifundio y nada hace más ineficiente una economía que la concentración de la riqueza. Thomas Paine, que escribió un librito chiquito que se consigue en las librerías, dice:
quienes aspiran a cosechar los beneficios de la libertad deben soportar como hombres las fatigas de defenderla. Gregorio Marañón, español, médico oncólogo. Los liberales amamos y necesitamos la libertad como se necesita y se ama el aire, el pan o el amor. Y Juan Ramón Rayo, en suma, desde dentro del liberalismo es posible ir más allá del liberalismo. El orden político liberal es, en última instancia, un marco para las utopías. Esto es, un marco institucional en el que cada persona puede perseguir y promover su propia visión de la buena sociedad, con la única restricción de respetar las visiones ajenas discordantes. Es un orden político heterogéneo, plural y diverso, un orden político basado en el respeto estructural hacia cada individuo. Conclusiones. Los liberales entramos a las discusiones sin prejuicios y sin sentirnos con la obligación de imponer nuestros puntos de vista. Definimos normas que garanticen la coexistencia pacífica de los ciudadanos. Todo el que discrimine a otro por raza, religión, color de piel, origen geográfico, estatus educativo, social, político o económico, condición sexual o de género, es iliberal. El liberalismo está en permanente evolución. Por eso no es un dogma. Está constantemente buscando el cómo y el porqué de las cosas. No es una camisa de fuerza. Cualquier análisis desapasionado nos indica que todas las épocas de mayor desarrollo y progreso de la humanidad están íntimamente ligadas al desarrollo y aplicación de la teoría liberal. Muchísimas gracias. Ahora sí, doña Mariana, si alguien tiene una pregunta, con muchísimo gusto. Hola, buenas tardes. Bueno, si tenemos preguntas, comentarios, podemos, si quieren, ir levantando la manita y yo le voy dando acceso al micrófono a cada persona para hacerlo ordenadamente. Silencio en las barras. Elkin Cole, dispare. Bueno, primero buenas tardes a todos y bueno, un gusto en saludarlos y estar aquí presente en un momento tan interesante. Y bueno, mi pregunta es, ¿qué nos diferencia a nosotros los liberales de, bueno, exactamente, qué nos diferencia el Partido Liberal al Partido, por ejemplo, Laborista de Inglaterra? ¿Cuál es la diferencia que más nos da? A ver, Elkin, nosotros estamos hoy más cerquitas del Partido Laborista que del Partido Liberal Inglés, porque el Partido Liberal Inglés cogió el camino del Partido Liberal Alemán, cogió el camino de la escuela económica austríaca, de lo que ya veíamos. Es decir, ellos se hicieron del lado del liberalismo económico y se salieron del liberalismo político. Los laboristas están en el liberalismo político, de manera que nosotros nos parecemos más a esos laboristas que a los liberales ingleses. Los laboristas piensan básicamente como pensamos nosotros. No sé si hay alguna otra observación, pregunta, afirmación, comentario. Doctor Llano, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes para todos los que están ahí acompañándonos. Sí tengo una pregunta. Oscar Aguilar. Sí, ¿cómo está? ¿Qué hubo, Oscar? ¿Qué ha habido? Cuente. Muy bien, tengo una pregunta y es, ¿qué medidas está tomando el partido para, pues hombre, para que aquellos que están convirtiéndose en esos liberalistas alemanes no sigan en su curso o no le hagan daño al partido como lo están haciendo hasta el momento? ¿Qué está haciendo el partido? Y cuando hablo de partido, obviamente me refiero a esa dirección nacional y a toda esa directiva. Yo estoy hablando de historia,
Oscar, no, no me meta en líos con la actual dirección liberal y con la actual política del partido. Está Yo bien, creo, está bien. Retiro la pregunta entonces para no meterlo en líos. yo creo que lo que estamos tratando de hacer con este curso es mostrando la ideología liberal, porque es que los viejos de la ideología bajaban los programas. Hoy los programas no tienen importancia porque la política se está haciendo en base a puestos y a contratos. Tenemos que volver a posicionar la ideología entre las principales rutas, en los principales presupuestos del Partido Liberal. Que de esa ideología bajemos los programas. Eso es lo que tenemos que rescatar, y con este curso lo que estamos haciendo es tratando de imponer otra vez la ideología como el principio básico y fundamental que nos debe guiar a los liberales colombianos de hoy y del futuro. ¿Nadie más? Mariana. Chicos, ahí está Julián Vargas. Julián, dispare. Bueno, doctor Llano, primero que todo, pues un saludo para usted, para todos los participantes de esta ponencia que usted hace y ese recuerdo histórico de lo que realmente es el liberalismo y el Partido Liberal. Yo creo que de una u otra forma eso debería ser una cátedra prácticamente obligatoria para los que militamos y tenemos alguna dignatura dentro de nuestro Partido Liberal. Agradecerle por esa posibilidad de participación y preguntarle, doctor Llano, si hay posibilidad de tener copia de las diapositivas. Yo creo que es un material importante para poder seguir profundizando esa temática que usted expuso el día de hoy. Muchas gracias. Con mucho gusto, Julián, y yo se la entrego a Mariana y Mariana la reparte como quiera. Yo no tengo ningún inconveniente. Además, me gusta mucho que la gente la tome y la vuelva a mirar y se la pase a los amigos, en fin. Si quieren, con mucho gusto, en el momento de tenerla, yo se las envío vía correo electrónico a todos los participantes y así de esa manera todo el mundo tiene la presentación. Marlon estaba pidiendo la palabra. Gracias, doctor Llanos, por la excelente exposición que nos realiza. Para nosotros como jóvenes liberales militantes es muy valioso retomar estos orígenes, además que nos sirve para replicar y sustentar nuestras posiciones políticas en los diferentes escenarios pues a los que pertenecemos y en donde practicamos el ejercicio de lo político. Mi pregunta va encaminada a lo siguiente. Usted nos muestra el ejemplo inclusive de varios partidos en otros países que, a pesar de tener su sustento ideológico, sus bases en términos pues ideológicos, dejaban perder a su militancia precisamente porque se desconectaban de la realidad social. Y ponía el ejemplo que en Colombia nos está pasando algo similar. Nuestras causas, las que siempre ha defendido el Partido Liberal, ahorita las están defendiendo otros partidos, estigmatizando al Partido Liberal como el partido tradicional, como el partido que ya no se conecta con la ciudadanía. Estamos muchas veces estigmatizados peor que los mismos godos, pongámoslo en esos términos, sin ofender a militantes de otros partidos. Pero entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer con este partido, con toda esta historia, con la importancia de este partido en Colombia,
los cambios trascendentales por buscar una Colombia más justa y más democrática, y que ahorita las personas que no conocen esa historia y no se conectan con esta ideología, pues se inclinan a militar en otros partidos quizás novedosos o coyunturales, y nosotros que tenemos todo este sustento y toda esta trayectoria, pues no hacemos nada por avanzar en que la juventud se afilie a nuestro partido y que las personas que se han ido pues retomen estas banderas liberales, doctor. Obvio, Marlon, lo que necesitamos es que la juventud, las mujeres, los sindicatos, los campesinos, las organizaciones sociales y toda la clase política retomen la ideología del partido. Pero para eso hay que estudiarla y hay que divulgarla. Entonces, por eso, este curso que usted me propuso en una cafetería en el centro de Bogotá, pues, hombre, debiera ser hecho constantemente en todo el país, aprovechando la virtualidad, que no es sino conectarse uno en el computador de la casa, no tiene que viajar a ninguna parte para estudiar estas cosas y recuperar las ideas liberales que son las que necesita este país para salir adelante. Por hoy yo ahora les decía, necesitamos hoy más liberalismo y no menos liberalismo. Entonces necesitamos es que toda la estructura del partido se vuelva a apropiar de las ideas del liberalismo, de las ideas que tuvimos para saber las ideas que tenemos que tener. Ya Héctor hablaba de que en la última de las charlas, perdón, iba a hacer todo un recuento de cuál es la propuesta liberal en este momento para seguir avanzando, no ya sobre los recuerdos, sino sobre el futuro que tenemos que trabajar el día que tengamos ya comenzando la campaña para Congreso y la campaña presidencial con quien nos represente. Esas personas tienen que ir con los programas liberales, las ideas liberales, saber qué fuimos para saber qué debemos ser hacia el futuro. Y de nuevo, Marlon, muchísimas gracias por esta idea tan buena que hoy comienza a realizarse. Daniel Martínez. Bueno, muchas gracias. Pues sí me parece bastante interesante el tema de capacitar a las personas que pertenecemos al partido sobre la historia, cuál es la orientación que nosotros tenemos. Pero, ¿qué estrategias existen para poder llegarle a más gente? Porque ese es el problema, el desconocimiento que se tiene realmente de cuál es el oriente que nosotros tenemos y cómo nosotros podemos colaborar para que esta difusión sea de una manera masiva. Bueno, es una pregunta para el director del IPL y no para el veedor del partido. Sí, o sea, porque... Yo le echo esa pelota a Héctor Riveros para que él se la conteste, porque desde el IPL deberemos hacer un trabajo de concientización de todos los grupos políticos para que muevan la ideología liberal. Pero ese es un trabajo que pues lo tiene que hacer es el IPL. No sé si Héctor estará por ahí, pero de pronto Mariana nos puede dar una mano. Bueno, no, Héctor se tuvo que retirar por un momento, me pidió excusarlo. Sin embargo, como tú dices, esa es una respuesta que debe dar él. Entonces apenas yo tomo las preguntas y con mucho gusto en la próxima sesión él estará con nosotros y nos responde todas estas dudas. Daniel, anoto tu pregunta y con muchísimo gusto en la próxima sesión hablamos con Héctor y que Héctor nos cuente un poco de estrategias y formas. Asamblea está pidiendo también la palabra, entonces, por favor. Gracias, Andrea. Un cordial saludo nuevamente para todos. Les habla Fabián Rojas. Yo soy diputado del departamento de Boyacá, representando al glorioso
Partido Liberal. Para mí es muy importante esta actividad que se está haciendo, doctor Rodrigo, y la celebro y quiero felicitar a Marlon por la iniciativa que se ha tenido y la propuesta que se le hizo al partido para efectos de que se den este tipo de capacitaciones, porque hay que ser conscientes de las circunstancias en las que estamos hoy dentro del Partido Liberal. Hablábamos o escuchábamos al doctor Rodrigo que básicamente el liberalismo es una ideología, no necesariamente un partido, y nosotros sí nos enmarcamos como partido y muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que representamos. Y lo digo con conocimiento de causa y seguramente quienes se han hecho elegir por este partido en muchas oportunidades ni siquiera conocemos la misma historia de cómo se formó nuestro partido, de cuáles son nuestros ideales y cuál es el objetivo que tenemos como liberales y representando esa ideología. Por eso tuve pues a bien inscribirme y obviamente celebrar de verdad que se realicen este tipo de actividades, pues para que se nos forme, que eso es lo que tenemos que tener cuando tenemos personas formadas en el escenario político, conocedores de la ideología, seguramente que representamos muchísimo más lo que somos como partido. Ahora, también teniendo en consideración que tenemos una ideología que la conocemos, la estudiamos, pues también como partido es importante hacer ese balance de en qué estamos fallando dentro de esa ideología, porque no podemos pensar que estamos haciendo todas las cosas bien y ejemplo de ello es la posición que ocupamos en la política nacional. Básicamente esa es la reflexión que quiero hacer y agradecerle, doctor Rodrigo, y a todo el equipo por tomarse en esta tarea que bien importante es para el país, pues en lo que podemos nosotros representarlos desde las corporaciones públicas. Muchas gracias. No, a ti, ni más faltaba. Muchísimas gracias por tu comentario. ¿Tenemos alguna otra pregunta, comentario, duda? Bueno, parece que no hay más. De manera que yo les agradezco mucho la atención, el haber estado esta tarde con nosotros y de aquí a 12 jueves vamos a estar todos los jueves a las 5 de la tarde oyendo hablar de liberalismo, sobre todo para que ustedes se vuelvan unos difusores de la ideología del partido. Muchísimas gracias por su atención. Pues de parte del de IPL también les damos las gracias por haber estado. Les recordamos también que la próxima charla es el próximo jueves de 5 a 7 p.m. igualmente el jueves 15 de julio. Y tocaremos pues el tema de las guerras civiles y la Constitución de Río Negro. Como lo anunció Héctor al principio de la charla, vamos a tratar de enviar todo tipo de bibliografía para que ustedes vayan conociendo y leyendo un poco acerca del tema y podamos llegar un poco más conocedores de este tema. Rodrigo, muchísimas gracias y feliz noche. Feliz noche, Mariana, y la próxima vez rifamos los libros. Sí, para la próxima hacemos doble rifa. Bueno, perfecto. Feliz noche, que estén muy bien. Felicidades a todos, muchas gracias, que estén muy bien. Chao, chao.